Durante el atardecer caminaba incansablemente por la vastísima llanura, desde la cual se divisaba en el horizonte el monasterio de la Orden de la Rosa de Oro. Completaría así la ruta que don Macario me indicó, una ruta de peregrinos casi olvidada por culpa de la apostasía y de la tiranía de la persecución religiosa. Me preguntaba qué me encontraría en el monasterio y si allí sabrían decirme dónde se halla la ciudad de Dios. Finalmente llegué al monasterio y encontrándome en la entrada principal, llamé a la puerta. Al cabo de unos segundos salió un monje, vestido con un hábito característico de las órdenes de caballería. La paz, peregrino. Soy el hermano Bartolomé. ¿Viene desde muy lejos? Saludos en Cristo. Me llamo Melchor. Vengo a pie desde tierras bajas. Vaya, eso no son pocos días caminando. Y no es una vía transitada, más bien todo lo contrario. Aprecio su valentía. Imagino que desea guardar reposo unos días en el monasterio, a fin de reponer las fuerzas. Yo seré quien me encargue de su atención. Pase, por favor. Y Bartolomé me condujo por una serie de pasillos, mientras me indicaba los horarios de la comunidad y me detallaba algunas cosas del monasterio. Disculpe el estado del monasterio. Hace poco sufrimos un ataque en el cual asesinaron a 19 de nuestros hermanos. Tan solo quedamos 5 monjes. Como sabrá, las tropas enemigas de la religión nos acechan constantemente. ¿Son ustedes caballeros? Sí, la orden se fundó en el siglo XII para la defensa de los peregrinos, pero ahora solo nos dedicamos a la acogida y a las obras de caridad. Y he aquí que al pasar por delante del escudo de armas de la orden, me fijé en el símbolo más característico del mismo, la rosa de oro que da nombre a la orden y al monasterio. Permitidme la pregunta, ¿a qué se debe la rosa de oro del escudo? Antes de la fundación de la orden, en la llanura que acaba de atravesar, algunos años florecían unas rosas silvestres que tenían un precioso color amarillo. Cuando los caballeros que volvieron de la segunda cruzada pisaron este valle, lo primero que sus ojos alcanzaron a ver desde las montañas fueron aquellas rosas que cubrían toda la llanura. Después nunca más volvieron a florecer por estos lugares. Conmueve pensar que en esa llanura una vez existieron colores que ya jamás volvieron a verse,
Tal vez nunca fueron simples flores. Aquellos pétalos dorados por ventura fueron un recordatorio del Creador para los cruzados que regresaron abatidos por la derrota y afligidos por la pérdida de sus hermanos. Y finalmente llegamos a las celdas de los huéspedes. El hermano Bartolomé me asignó una de ellas, diciéndome: De momento solo tenemos otro huésped con nosotros. Muévase con toda libertad. Enseguida le traigo su cena. Parece muy hambriento. Y también unas sandalias, ya que las suyas están demasiado desgastadas. Mañana, como estará más descansado, podrá bajar a comer al refectorio. Si quiere, puede bajar esta noche a completas. En los bancos de la iglesia están todos los signarios. Gracias, hermano Bartolomé. Ahí estaré. Y llegada la noche, habiendo terminado de cenar, bajé a la iglesia para ir a completas. Ya había empezado el oficio de completas. Allí se encontraban los 5 monjes de la Sagrada Orden de la Rosa de Oro, y unos bancos por delante de mí el otro huésped, vestido con una capa negra. No había nadie más. Conforme iban recitando y cantando los salmos, me afligía pensar que unos hombres como estos, que habían consagrado su vida a Dios, fueran tan odiados y perseguidos por la revolución. ¿Cuántos homicidios y martirios de cristianos inocentes habrán provocado ya los enemigos de la religión? En estos monjes se cumplía al pie de la letra lo que leemos en el Evangelio según San Juan, a saber: si fueseis del mundo, el mundo os amaría como cosa que le pertenece. Pero como no sois del mundo, puesto que os he sacado de él, el mundo os odia. Y una vez terminado el oficio de completas, me fui directo a dormir, ya que me encontraba sumamente fatigado. Se respiraba una triste soledad en el monasterio, tras el asesinato de muchos de los hermanos. Al parecer, tampoco iban fieles apenas, por miedo a otro posible ataque. Los pasillos del monasterio, que debía recorrer hasta llegar a mi celda, eran sobrecogedores por la noche, debido a la escasa luz de los candelabros. El otro huésped caminaba varios metros por delante de mí, en total silencio, hasta que entró en su celda, situada al lado de la mía. La mañana siguiente fue sumamente reparadora. Al despertarme fui a laudes y di un paseo por el monasterio y sus jardines. Después entré a la biblioteca, muy antigua, donde leí viejos manuscritos de los primeros cristianos. Después
comí con los monjes en el refectorio. Y finalmente, llegada la tarde, tras vísperas, tuve la oportunidad de hablar con el hermano Bartolomé. Me había citado con él en el claustro gótico del monasterio. Primero estuvimos hablando sobre la Sagrada Escritura. Bartolomé poseía una sensibilidad especial para explicar muchos de sus pasajes. Y después la conversación se fue tornando más íntima. Bartolomé, ¿qué fue lo que te llevó a entrar en una orden de caballería? Todo empezó cuando yo era un jovencito. Mis padres eran muy religiosos, es decir, muy entregados a la oración, al estudio de la Biblia y al servicio al prójimo. Acostumbraban a hacer peregrinaciones y retiros espirituales como medio de vida evangélica. Me entusiasmaba viajar con ellos y visitar toda suerte de iglesias y monasterios, pero tristemente sobrevino un día funesto. ¿Qué sucedió, si me permites la pregunta? En una de esas peregrinaciones, al paso por un bosque, nos asaltó una banda de malhechores. Mi padre les trató con compasión, dándoles las pocas cosas que teníamos, pero querían algo más. Intentaron abusar de mi madre, ella se resistió y les asestaron una cuchillada mortal, mientras que a mi padre y a mí nos propinaban una paliza. Yo era apenas un niño de 10 años. Por el amor de Dios. ¿Y después qué ocurrió? Mi padre, malherido, consiguió llevarme hasta un convento franciscano y allí murió, en los brazos de 2 religiosos que salieron corriendo a socorrernos. Yo estuve varios días encamado, herido de gravedad, pero los cuidados de los franciscanos hicieron que pudiera mantenerme con vida en este mundo. Al ver entonces que no tenía familia que pudiera reclamarme, los frailes tomaron la decisión de adoptarme. Jamás olvidaré el trato paternal que me dieron los franciscanos aquellos años. ¿Y cómo llegaste luego a la Orden de la Rosa de Oro? Yo estaba a punto de ser ordenado como franciscano, pero llegó el día en que todo se acabó. El convento fue asaltado por tropas revolucionarias. Aquel día fue mucho peor que cuando asesinaron a mis padres. 22 franciscanos torturados y asesinados con crueldad en apenas una tarde. Tan solo quedamos con vida el maestro de novicios y yo, porque habíamos salido a la huerta a recolectar uvas. Desde aquel día me prometí que mi objetivo sería entrar en una orden de caballería. Tanto odio hacia los religiosos y tanta sangre inocente derramada. ¿Por qué? Hay 2 motivos principales, querido amigo. El primero es que un mundo sin cristianismo es más fácil de dominar, porque la verdad revelada en Cristo hace libres a las personas. El segundo motivo es la ceguera y la necedad del hombre, la ausencia de cierta sensibilidad para comprender el Evangelio. ¿Cómo continúa tu historia? Como te decía, me propuse entrar en una orden de caballería, pero precisaba de una buena formación y entrenamiento para tal fin, ya que yo no pertenecía a la nobleza. Estuve 4 años retirado en una ermita, en este mismo valle, estudiando las Escrituras, practicando la esgrima y de tanto en tanto bajando a la ciudad a asistir a los huérfanos. Cierto día subí a la ermita a un viejo monje de la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan. Hicimos una gran amistad y me facilitó el acceso a la Sagrada Orden de la Rosa de Oro. Qué hermosos fueron los siguientes años. Los bosques estaban infestados de delincuentes que robaban a los peregrinos. Nuestra misión era protegerles y darles asistencia. También colaborábamos con la Orden de los Caballeros de San Juan, auxiliando las órdenes mendicantes y monásticas amenazadas. ¿Temes que vuelvan a por vosotros? Vive Dios que si ahora mismo vinieran a asesinarme por haber dado testimonio del Evangelio, moriría contento.
De súbito sonó el toque de campanas que avisa para completas. Parece que ya nos llaman. Me ha gustado conocerte, Melchor, y te doy las gracias por haber escuchado mi historia. Tu historia es un bello testimonio de fe y coraje. Gracias por todo, hermano Bartolomé. Cuando hube llegado a la iglesia, los monjes ya se encontraban en el coro. También estaba allí el huésped de la capa negra. El salmo cantado decía: Dios es el refugio de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Aunque acampe contra mí un ejército, aunque se levante contra mí la guerra, mi corazón no temerá. De ti piensa mi corazón, busca su rostro. Tu rostro, mi Dios, buscaré. Y al finalizar completas me dirigí hacia mi celda. El huésped de la capa negra caminaba por delante. Según nos íbamos acercando a nuestras celdas, por detrás comencé a sentir unos pasos, cada vez más ligeros. Entonces el huésped entró en su celda. Después entré yo a la mía, lo más rápido que pude, cuando ya sentía sobre mis espaldas la presencia del individuo que caminaba por detrás. Pensé entonces que se trataría de otro huésped, recién llegado al monasterio. Una vez dentro de la celda, me coloqué en el reclinatorio, a fin de hacer oración. Al cabo de un rato, me senté en el escritorio, donde leí varios pasajes del libro del Apocalipsis, en el silencio de la noche. Habría de ser todo un estudioso bíblico para descifrar sus versículos más enigmáticos. En uno de sus pasajes podía leerse: la tierra entera siguió maravillada a la bestia, de suerte que pudiera incluso hacer que fueran exterminados cuantos no adorasen la imagen de la bestia, que hizo que todos, pequeños y grandes, libres y esclavos, ricos y pobres, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino sólo quien lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Y mientras reflexionaba detenidamente sobre este texto, me acosté. Me preguntaba qué sería la bestia, pues decía que la tierra entera le seguía. ¿Acaso un imperio extendido por todo el mundo? Y cuando ya estaba a punto de quedarme dormido, de súbito llamaron a la puerta. Camael, pensé que ya jamás volvería a verte, así que eras tú quien caminaba detrás de mí.
¡Qué alegría me has dado! Pasa, amigo. ¿Cuándo has llegado al monasterio? La última vez que nos vimos, en aquel páramo, desapareciste mientras llovía a cántaros. Mas he aquí que Gamael permanecía en absoluto silencio. Estaba diferente, más serio de lo habitual. Enseguida se dirigió hacia la ventana de la celda. Gamael, ¿dónde te refugiaste aquella noche? Y por fin, mientras miraba hacia la llanura a través de la ventana, me dijo: Melchor, ya no queda tiempo para hablar de estas cosas. Ha sido una peregrinación maravillosa, mas ya viene la hora de la bestia. ¿Cómo dices? ¿La hora de la bestia? De la bestia que dominará millones de mentes en todo el mundo. Muchos le servirán sin saberlo. Tendrán su marca en todos sus pensamientos y en todas sus obras. Y esas obras parecerán buenas a ojos de la mayoría, mas sólo lo parecerán. Y he aquí que, recordando lo que había leído antes en la Biblia, le pregunté: Gamael, ¿tú sabes quién es esa bestia? ¿La revolución? ¿Un imperio? ¿Los linajes de poder? Es eso que dices, pero también mucho más que eso. La bestia es la suma de todo lo que se opone a Cristo, y detrás de eso se esconden inteligencias que se hallan al frente de una batalla filosófica, que se oponen con todas sus fuerzas al diseño original de Dios, como células desordenadas que se oponen a la vida. Gamael, ¿por qué me estás contando esto? Has caminado más allá de los engaños de este mundo. Has comprendido que la vida es mucho más que lo que percibes con tus 5 sentidos. Ahora debes afrontar una última batalla. ¿Cómo dices? ¿Una batalla? Sí, la batalla de la muerte y la mentira contra la vida y la verdad. Ya ha llegado el momento de que nos despidamos y de que conozcas mi naturaleza real. ¿Qué quieres decir con eso? No te entiendo. Escucha atentamente, te lo haré saber. Y he aquí que Gamael comenzó entonces a contarme una historia que se remonta al origen mismo de los tiempos, en otro universo, en otro plano de la realidad. En el origen de los tiempos había unas criaturas en plena comunión de vida con Dios, ligadas a su Creador en otra dimensión de la existencia. Mas llegó el día en que fue introducida una semilla de corrupción, el pecado, y aquellos que un día comieron del mismo árbol de la vida
cayeron en el reino de la oscuridad al comer de otro árbol, no generador de vida y de verdad, sino de muerte y de mentira. Mas he aquí que a cada uno de los ángeles y arcángeles del reino de los cielos le fue asignada la misión de acompañar a hombres, mujeres y niños de todo el orbe, que serían regenerados y religados al árbol de la vida, Dios. Desde aquel momento, miríadas de ángeles y arcángeles descendieron a la tierra de los 5 sentidos, o en otras palabras, a la dimensión humana, a fin de llevar a cabo su misión. Y de súbito, Camael fue adoptando un aspecto sumamente distinto. De su pecho emanaba una luz refulgente. Yo, Camael, soy un arcángel custodio. He sido tu compañero desde el día de tu nacimiento, a fin de que no caminases en solitario por este valle de lágrimas. Te acompañaba siempre que caías enfermo, también cuando perdiste a tu madre, cuando sufriste la traición de tus amigos, cuando te adentraste en la noche oscura y en otros muchos momentos de tu vida. Ahora entiendo por qué desde el principio te apreciaba tanto. Gracias por haberme acompañado en esta larga peregrinación. Y acto seguido, la luz que salía del pecho de Camael se expandió, y mientras iba desapareciendo rodeado por la misma, sus últimas palabras fueron: Gracias, Melchor, por haber hecho de Dios tu único refugio. Hasta siempre, hermano mío. Hasta siempre, hermano. De súbito sobrevino el atronador sonido de unos cañones. Y cuando hube salido, la escena era espantosa. Los bloques de piedra que caían por doquier y las llamas devoraban lo que antes era refugio de silencio y oración. Y recorriendo las estancias fui hallando a los monjes tendidos sobre el suelo.
En el claustro encontré al hermano Bartolomé, que guardaba signos de haber combatido hasta el final, protegiendo a sus hermanos. Y me arrodillé a su lado, vencido por la tristeza. Adiós, hermano, hasta el final has dado testimonio de tu fe. Y he aquí que al otro lado del claustro se encontraba el huésped de la capa negra. Por aquí, sígueme, aprisa. Y sorteando obstáculos nos dirigimos hacia la salida. Mas he aquí que en la llanura nos esperaban varios revolucionarios. Aquí es donde termina tu camino. Entonces el huésped me clavó una daga por la espalda, y al desplomarme pude ver que en esta tenía grabada la misma inscripción de la pulsera de Virginia y de la lira de Oliver, non serviam. Peregrino, te he estado siguiendo desde que estuviste en el monasterio trapense, que se había convertido en uno de los lugares clave de nuestro movimiento. Y antes de que mueras, quiero que oigas esto. Conquistaremos cada colegio, instituto y cátedra. Vuestro tiempo se marchita como una rosa, y los pocos cristianos que quedéis en nuestro sistema seréis odiados y despreciados, mientras enterramos vuestro nombre. Y acto seguido se dirigió a los revolucionarios diciéndoles: Marchémonos, este era el último que quedaba con vida, dejémoslo agonizando. Y así abandonaron el lugar. Había llegado la hora de despedirme de aquella vida. Era el final de mi peregrinación.
¿Acaso el mundo está condenado al sinsentido y el género humano a devorarse entre sí? Recordé entonces todo lo que había vivido desde que partí de casa. Ya no había ninguna posibilidad de hallar la ciudad de Dios, por más remota que fuese. Mas he aquí que cuando todo parecía haber terminado, surgió ante mí una rosa dorada, resplandeciente en la oscuridad. ¿Cómo podía ser posible semejante acontecimiento después de tantos siglos en que tales rosas ya no florecían? Y ante mi asombro, la rosa se comunicó conmigo de un modo que resultaría imposible de describir con palabras. ¿Quién eres realmente? Y de súbito, la rosa de oro iluminó todo cuanto la rodeaba, esparciendo su fulgor a vasta distancia, como si el sol la hubiese habitado. Yo soy la resurrección y la vida. Y al entregar el alma a mi Dios, supe plenamente que el espíritu que a sus hijos ha concedido queda religado a su ser, a fin de que su amor nos sea revelado hasta el paroxismo en la vida eterna.